بالعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional TV, donde siempre tratamos temas relacionados con el Islam, con la jurisprudencia islámica, con la ayuda de dos queridos hermanos a mi derecha, Mohamed Said, salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, barakallahu fik. y Tawfiq Shaddadi al-Haraq, salam alaikum. Hoy estamos a 9 de el primer mes del calendario islámico, Muharram, aunque en algunos países aún es el día 8, es decir que según ellos el día de Ashura va a ser el día el miércoles, mientras que aquí en España me imagino que es el martes, inshallah. Entonces es correspondiente también al día 10, hoy día 10 de octubre de 2016. Inshallah vamos a empezar hablando precisamente de ese tema de Ashura. Antes, simplemente recordarles las vías que tienen ante ustedes para contactar con nosotros, para plantear sus dudas si tienen alguna. Es el número de teléfono que es el 911 73 02 51 91 173 02 51. Y también tienen el email, si quieren escribirnos, es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook que aparece en pantalla, donde nos pueden enviar preguntas por escrito también. Las virtudes de Ashura. Siempre cuando se acerca esta fecha tan importante del año, nos gusta recordar también a modo de recordatorio, fadhakkir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las virtudes o el fadl de este día? Adelante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, en esta vida nuestra tan corta, Allah subhanahu wa ta'ala nos brinda ciertos momentos para oportunidades, ¿no? Y la verdad que sí, oportunidades espirituales en el sentido islámico hablando, y nuestro deber es aprovechar estos momentos para reforzar nuestro imán, nuestra lectura de nuestra historia y nuestro acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Una de ellas es estar en este bendito y sagrado mes de Muharram, que coincide con el primer mes de nuestro calendario Hijri, por ser uno de los 4 meses sagrados, donde las obras son más queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, y por supuesto las faltas y los errores son mucho también más. se cuentan más que el resto de los meses, de ahí también tenemos que tenerlo en cuenta. Y coincide también con este día tan importante que es el dízimo, Ashura. Ashura en árabe significa el dízimo. Ahí los musulmanes renuevan también su imán, su relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y sacan buenas lecciones y moralejas de esta historia tan noble, de esta cadena también tan noble de los profetas y los mensajeros, donde se pone en énfasis esta relación entre todos los profetas y mensajeros. Si Allah subhanahu wa ta'ala glorificado si es uno y único, también el mensaje es uno y único, y todos los mensajeros y profetas, que la paz de Allah sea sobre todo ellos, también han venido con el mismo mensaje. Y ahí el Islam no inventa nada nuevo, sino confirmar el mismo mensaje de estos profetas y mensajeros. Y en estos relatos coránicos que nos cuenta Allah subhanahu wa ta'ala, uno de ellos es que Allah subhanahu wa ta'ala ha salvado a ni más ni menos que al mensajero Moisés. Y de ahí los musulmanes, por sentirnos también dueños de este mensaje, aunque hay una diferencia cronológica histórica, pero nos sentimos también identificados y concernados también por este hecho de dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala
Meca, y ahí lo plasmó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque ya lo ayunaba durante su época en la Meca, que esto que lo sepa la el gente. profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ayunaba ya, cuenta nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con él, porque era algo casi abrahámico, el tema de restos de esta religión abrahámica que todavía pues quedaban en la península arábica, lo ayunaba, incluso era obligatorio el ayuno de Ashura. Antes de la, digamos, la revelación de Ramadán. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, en este contacto con otras religiones, pues ya tenemos una noción. Y cuando se instaló en el Medina, después de la hijra o la emigración, pues ya se confirmó, digamos, este lazo entre todas las religiones, y sobre todo la judía, que es la más cercana. Pero después, con la llegada de Ramadán, como tú bien has dicho, Ramadán y su ayuno es lo, digamos, lo oficial y lo obligatorio, y se quedó el ayuno de Ashura como recomendable. Voluntario, sí. Y esto pues, nos da la importancia y la primera lección que el Islam confirma esta relación noble con todas las religiones y con todos los mensajeros y profetas. Entonces renueva esa tradición profética ya extendida desde Moisés, Noé, Jesús, que la paz sea con todos. Hermano Muhammad Said, también esa renovación es a nivel personal, porque en ese día de Ashura, si uno ayuna al profeta sallallahu alaihi wasallam, también nos indica una renovación en cuanto a la expiación y al perdón de ciertas faltas que uno comete durante el año. Esas faltas son las menores, doy por hecho, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Efectivamente, como bien es indicado, es una enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para que el musulmán empiece su año con una de las mejores prácticas, ¿no? Una purificación espiritual y una purificación a través de la abstinencia y a través de practicar el ayuno, que es una de las adoraciones, uno de los ritos más amados por Allah subhanahu wa ta'ala. Un día señalado, en un mes señalado, no olvidemos que Muharram es uno de los meses sagrados y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en su virtud: afdalu siyami ba'da Ramadán, siyamu shahrillahi al-Muharram. El mejor ayuno después del ayuno del mes de Ramadán es el ayuno de este mes sagrado. Y el ayuno de Ashura, de ese día décimo, espera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos promete que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdonará o perdonará a aquella persona que lo ayune las faltas cometidas durante el año anterior. Nuestros sabios dicen que son los pecados menores, ¿no? As-sagha'ir, las faltas pequeñas, ¿no? Los pecados pequeños, no estamos hablando de los pecados capitales de kaba'ir, sino los errores menores que podemos haber cometido a lo largo de todo el año, que es una recompensa a tener muy en cuenta y a no desperdiciar y a no perder, ¿no? Aprovecharla, el ayuno de un día voluntario, como nos decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu baynahu wa bayna an-nari 70 kharifa. Por ayunar un simple día de voluntario, ¿no? Sin que sea obligatorio, tenemos una recompensa de que Allah subhanahu wa ta'ala nos aleja del infierno, del castigo del infierno durante 70 años. Y el ayuno de Ashura, aparte de ser un día voluntario, pues tenemos la promesa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico narrado en Sahih Muslim, que nos puede expiar las faltas de todo un año, las faltas menores de todo un año, aparte de empezar, inshallah ta'ala, con un buen pie, empezar con una adoración, empezar con una dedicación, con una abstinencia, con un sacrificio por la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, e iniciar nuestro año que anhelamos y esperamos, ¿no?, planificar de la mejor manera y que sea un nuevo comienzo y un buen comienzo a través de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, agradeciendo esos grandes, ¿no?, acontecimientos y esa gran salvación de todos los profetas a lo largo de la historia. Barakallahu fik. Hermano Taufik, se plantea la pregunta de si ayunar el día de Ashura por sí solo o combinarlo con el día anterior, que normalmente se llama también Tasu'a, o el día 11, 11 del mes de Muharram. Sí, hay un cierto debate entre nuestros sabios en la misma línea que hablo sobre las virtudes de este noble y sagrado mes, el Imam Muhammad Said,
Pues ahí los sabios lo dividen casi en 3 categorías. Quizás el mejor es ayunar los 3 días, por ser el noveno, el dísimo y el undísimo. Después ayunar el dísimo y el noveno, o el décimo y el undécimo, y también se puede ayunar el día décimo, que es el único día de Ashura, en esta clasificación más o menos. Y ahí pues cada uno según su capacidad. Al ver lo que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay que tener en cuenta que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo celebró en casi el último año de su vida. Él deseaba, si Allah le alarga su vida, quizás quería y deseaba, la paz sea con él, ayunar el noveno junto con el décimo. Sí. Pero la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala quiso que este año era su último y falleció nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero cada hermano o cada hermana pues ve las posibilidades que tiene, los 3 días, los 2 o solamente el único día de Ashura, aunque si coincide con un sábado, domingo o viernes, no entra en la karaha o la no recomendación por tener una razón que es la Ashura o el décimo día que es señalado, lo que hemos explicado. Barakallahu, que si tienen cualquier pregunta relacionada con este tema de Ashura o cualquier tema que tratamos normalmente aquí en Córdoba Internacional o en este espacio de consultas islámicas, pueden llamarnos en directo al número de teléfono 911730251. Hermano Mohamed Said nos pregunta, una hermana Naima nos dice que tiene días pendientes de Ramadán, el Ramadán anterior, si puede ayunar el día de Ashura o debería recuperar esos días primero. Se planteó muchísimo esta cuestión con los 6 días de Shawwal y aclaramos que hay un cierto debate entre nuestros sabios que prima la deuda, ¿no?, que es algo obligatorio, o los días señalados o los días de virtud a lo largo de todo el año. La opinión más sólida y la opinión, digamos, sostenida por la mayoría de nuestros sabios es que sí se puede ayunar los días señalados, los días de virtud, Ayyamul Fadl, como los 6 días de Shawwal, como los 10 días de Dhul Hijjah, como Arafah, como Ashura, etc. Y atrasar la recuperación de la deuda siempre con la intención firme de ayunar esos días pendientes, inshallah ta'ala, teniendo en cuenta el hecho, ¿no?, o la práctica de nuestra madre Aisha radiyallahu anha, ¿verdad?, que retrasaba o atrasaba la recuperación de su deuda hasta el mes de Sha'ban, y siempre que hay esa firme intención se permite, ¿no?, el ayuno de los días señalados, señalando o recalcando en que siempre es preferible saldar la deuda lo antes posible para que no surja ningún impedimento a lo largo de nuestro año y así no se acumule, ¿no?, el ayuno de esas deudas con la llegada del siguiente Ramadán, porque puede pasar cualquier cosa, enfermedad, embarazo, etc. Por lo tanto, siempre que las hermanas tengan un hueco, que agilicen, ¿no?, la recuperación de esa deuda lo antes posible, pero sí se permite ayunar los días señalados. Barakallahu, que también nos preguntan, algunas preguntas que siempre se plantean en estas fechas, nos preguntan acerca de Ashura entre los suníes y los chiíes, nos dicen qué pasó realmente en esa fecha. Sí, es una pregunta, la verdad, si se plantea y cada año tenemos este debate. Solamente pues vale la pena señalar que todo esto pasó casi muchísimo tiempo después de la muerte de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, el profeta mensajero, la paz sea con él. Y nuestras 2 fuentes por excelencia de nuestra amada y querida religión islámica es el Kitab, el sagrado libro de Allah, y la auténtica sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que esperar hasta el año 60 o 60 y pico de la Hijra para pues tener las fuentes o las celebraciones o incluso las prácticas de nuestra amada y querida religión islámica. Si todo esto pues ha pasado esto en una batalla entre el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el imam al-Hussein, que Allah esté complacido con él, y por hay que tener el contexto político presente para... Son 2 cosas. Tenemos la historia de los musulmanes y tenemos la política, todo lo que pasó. De ahí, de estos 2 elementos, no tener muy buena lectura de esta historia y que la ha escrito un pro, contra de este bando u otro,
Y luego, pues Antes de entrar en esa politización de la historia y esos temas, simplemente qué es lo que pasó, los acontecimientos de ese día, qué es lo que pasó en el día de Ashura. Después de la muerte después la muerte del último, que es el quinto califa bien guiado, aparte de los 4 conocidos, pues tenemos también el quinto, después Abu Bakr y Omar y Uthman y Ali, que Allah esté complacido con él, pues el quinto era el Hassan ibn Ali, que Allah esté complacido con él, pues gobernó durante 6 meses y pico. Pero después, por evitar una guerra civil y el derrame de sangre, pues optó por un acuerdo de paz entre él y entre su adversario, que era Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Allah esté complacido con todos ellos. Pero después que gobernó Muawiyah en un tiempo bastante complicado, hubo guerras entre el bando de Muawiyah y el bando de Ali, entre los nobles compañeros, por esfuerzos intelectuales, por opiniones políticas de este y el otro, entre ellos lo político, como cada uno tenía sus opiniones. Y Muawiyah, por tener este contexto tan complicado y por él, según su manera de entender el contexto político y todos los problemas que pueden surgir, teniendo pues la amenaza de los bizantinos por un lado y los persas por el otro lado, optó por una manera de pues, designar a su hijo Yazid durante su vida, no pedir la shura, la consulta, la opinión de la umma, que le voten, que es un candidato, entre otros, sino que de una manera impuesto. Esto pues ha hecho reacción de ciertos, sahaba, nobles compañeros, y cierta oposición. Pero después del contexto más o menos entre cierto pragmatismo político, pues hubo más o menos una aceptación prefiriendo pues el mal menor, si lo vamos a explicar en estos términos, o la estabilidad política. Pero hubo uno que no aceptó más o menos el Hussein. Pero no estaba solo. No estaba solo, entre Abdullah ibn Zubayr, entre otros también, que opinaban que ellos eran más legítimos, como Abdullah ibn Zubayr, que era el más legítimo para ser el futuro califa, o como el Hussein, que pues dudaba o no aceptaba esta designación de Yazid. Siendo él un descendiente directo del profeta Muhammad. Por una parte, pero él no pensaba esto, no pensaba en su linaje biológico, sino por la legitimidad o la ilegitimidad, y por otra parte, las llamadas del pueblo del Kufa, del Irak. Sí. Ellos pues le prometían ser de su líder y todo esto. Y al final pues le fallaron, le prometieron de todo y no han cumplido su promesa. Al salir, teniendo estas, promesas que recibía, estas casas del pueblo del Kufa, y al llegar al Kufa, pues esto ha hecho que el wali, o el gobernador de la zona, Ziyad ibn Abi, pues tomó una decisión pues, de acabar con esta rebeldía, entre comillas. Y mató al... Y Shammar ibn al-Jawshan, hay que tener el contexto presente, no había teléfonos, no había... Es que para tener el gobierno central está en Damasco, lo que es Damasco hoy, donde está Yazid, que es el califa. Y estamos en Irak, y Irak estamos en el Kufa, y el Kufa estamos fuera, en la tierra de Karbala. De ahí pues los contactos y tal. Shammar ibn al-Jawshan, pues por una decisión que no ha sido convalidada por Yazid, pues tomó la decisión, después de estas negociaciones que pasaron entre el Hussein y Shammar ibn al-Jawshan, de retirarse o de unas condiciones un poco exageradas o no, al final pues hubo una batalla desequilibrada, 70 y pico personas contra un ejército de 4.000, y al final hubo la gran tragedia que la verdad lamentamos todos los musulmanes, para nosotros los sunitas y los chiitas y todos los musulmanes, es una desgracia de lo más grande, es la muerte. Es una tragedia de lo más grande. Asesinaron ni más o menos al nieto, a Sayyidu Shababi Ahli Jannah, uno de los maestros, de los señores de los jóvenes del paraíso, del nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto la verdad es gravísimo. Esto es lo que pasó. Después las reacciones de un extremo a otro lo podemos explicar. Inshallah. Hermano Mohamed, ¿algún comentario acerca de esto que hemos oído? Es una etapa, decir que es una etapa un poco turbulenta, ¿no? En la historia del Islam. Y a la hora una fitna, ¿no? Sí, es una fitna y es un capítulo a reflexionar, ¿no? A tener en cuenta, y aquellas personas que tienen interés en el estudio de la historia del Islam
se tienen que acercar, ¿no?, a esa etapa y estudiarla profundamente y sacar las lecciones. No inicia simplemente con el tema del martirio del Imam al-Hussein radiyallahu anhu ardá en el año 60, sino muchísimo antes, ¿no?, durante digamos, la rebeldía sí, que sufrió el mandato de Uthman y el asesinato, ¿no?, macabro de ese jalifa, de ese noble jalifa, uno de los albriciados con el Jannah y uno de los amados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el esposo de dos de sus hijas, ¿no?, consecutivamente. Y luego también con la fitna que conoció la Umma con el mandato de Imam Ali y esa reclamación, ¿no?, de la justicia en contra de aquellos que se sublevaron en contra del Imam Uthman radiyallahu anhu ardá, y esa disputa que hubo entre Muawiyah, entre Ali y esas interpretaciones, esos esfuerzos que hicieron los sahaba en búsqueda de la verdad. Algunos dieron con ella y otros no, siempre con una buena intención, ¿no? Lo malo aquí es retrocedernos hasta hace 1400 años y meternos en las intenciones de una generación noble, hacer un juicio de valor, es decir, que uno de los escribas, ¿no?, de la revelación y uno de los tíos de los creyentes, que es Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ardá, hizo todo lo que hizo en amor al poder, ¿no?, y para hacerse con el mandato y apoderarse, ¿no?, del califato y imponer un sistema nuevo para convertirlo en un gobierno, o digamos, una soberanía hereditaria para poner a su hijo más allá de la lectura política de aquel entonces, más allá de esa lectura equilibrada, ¿no?, teniendo en cuenta los factores que mencionó algunos el hermano Tawfiq, la estabilidad política, salir de una fitna, salir de unas guerras. Entonces, salir de una... alejándonos de este su'udhan, es decir, pensar mal de personas tan elevadas con tal purificación o pureza espiritual como son los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y uno de ellos sin duda es Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él. ¿Cuál es la lectura correcta, recta, y cuál es el trato que debemos tener los musulmanes con esa época de la historia? Me surge la contestación de uno de los grandes sabios, el autor de Al-Asim min al-Qawasim, ¿no?, Abu Bakr ibn Arabi, que Allah lo tenga en su misericordia, el cordobés, también haciendo alusión a uno de los pasajes coránicos: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun tilka dima'un 'asama Allahu minha aydina fa na'samu minha alsinatina. Es una sangre y es una tribulación de la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha protegido y nos ha librado de una responsabilidad directa, ¿no?, de tener implicación con nuestras manos en ella. No vamos a tener una implicación con nuestras lenguas, hablando mal y generando más fitna y generando más división. Yo diría, y como dicen nuestros sabios, es una época basada sobre el esfuerzo y sobre la interpretación, y luego esa misma etapa, a la hora de estudiarla, hay diferentes lecturas, y donde hay interpretación, donde hay ijtihad, hay sawab y khata, hay equivocación, hay errores y hay acierto, ¿no? Y todos iban en busca de la verdad, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dio una base que es una base noble, ¿no?, que debe ser nuestro lema a la hora de tratar con estos capítulos y todos los aspectos de nuestra religión, que es aquella persona que hace un esfuerzo en búsqueda de la verdad puede dar con ello o no, y siempre tiene una recompensa. Si da con ella, tiene dos recompensas, y si no da con ella, tiene una recompensa. En ningún momento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam culpabiliza a aquella persona que busca la verdad. Aquí el Hussein radiyallahu anhu ardá hizo un esfuerzo, tenía su lectura política, tenía su valoración, ¿no?, de la situación, rechazaba, no tenía problemas con Yazid. Eso es un gravísimo error, ¿no? Convertirlo en una disputa personal es una manipulación, porque el Hussein radiyallahu anhu ardá era uno de los
soldados del mismo ejército del general Yazid ibn Muawiyah radiyallahu anhu warda. Radiyallahu anhu warda es Muawiyah, Yazid porque no es un sahabi. En el año 48-49, en la conquista de Constantinopla, ¿no? Y no había ningún problema en aquel entonces, y no había un problema con el mandato de su padre, que era Muawiyah, y los dos habían aceptado, tanto el Hassan, aunque el Hussein en principio no había aceptado del todo esa abdicación de su hermano en búsqueda de la paz, pero luego no tuvo más remedio y aceptó como el resto de todos los sahaba, y había un consenso en torno a Muawiyah. Si hay un consenso en torno al Jalifa, las decisiones del Jalifa también son aceptadas desde la perspectiva jurídica. Hubo un rechazo al principio porque era una innovación en el sistema de gobierno, ¿no? Que no se conocía esa tradición de romper con la shura, con la consulta y con la consulta del pueblo y la consulta de Ahlul Hall wal Aqd, las personas de renombre, las personas de reputación y de trayectoria reconocida, y hubo algunos sahaba que se opusieron al principio pero aceptaron, y quedó al Hussein radiyallahu anhu arda, y le aconsejaron muchísimos sahaba de no salir porque él se dejó llevar por, digamos, ese apoyo de la gente del Kufa, y realmente muchas de esas promesas falsas, y que no le había llegado la realidad, porque ya al mandar su primo Muslim ibn Aqil, que le habían asesinado y le habían engañado y le habían defraudado a la gente del Kufa, le había mandado una carta para que no saliera, pero no le había llegado por esa dificultad de comunicaciones en aquel entonces. Salió, pero no en búsqueda de luchar en contra de Yazid ni de sublevarse en contra de él, sino de protegerse a sí mismo para que no le obligara, porque Yazid quería obligarle a rendirle esa pleitesía, y había encargado incluso a su wali en Medina, y lo había destituido por no haberlo conseguido, etc. Sí. Y todo eso son lecturas políticas, son esfuerzos. Venir hoy en día, 14 siglos después, y querer digamos, hacer un enlace, ¿no? Entre lo que vive la umma hoy en día de decadencia con ese suceso en concreto, olvidándonos de muchos capítulos buenos, ¿no? Y con mucho esplendor, ¿no? en la historia del Islam, y cargar toda la desgracia y toda la decadencia y todo el sufrimiento, ¿no? Y todas las cosas que se han hecho mal a lo largo de la historia de la umma islámica a ese único capítulo de la historia, y de ello hacer una montaña que hoy en día siguen regurgitando algunos indefensos, ¿no? Y algunos manipuladores incluso, para separar entre la umma y marcar una tendencia entre estos y los otros, y decir estos eran tal y los otros eran tal, y estos tenían la verdad absoluta y estos no tenían la verdad absoluta, etcétera. Creo que es una equivocación y una manipulación. Una manipulación de y es una temática que tampoco influye, es un capítulo sí, estudiarlo sí, zanjarlo nunca lo podemos zanjar, pero tampoco aporta mucho, ¿no? Nosotros no tenemos la obligación como musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala en ninguna ley del Sagrado Corán ni en ningún hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos encomienda resolver el conflicto entre Yazid y entre al-Hussein, claro, y cargar a Yazid una sangre que no es su responsabilidad, porque realmente no fue él quien lo mató, ni dio la orden explícita de matarlo, como bien ha señalado el hermano Tawfiq. Es una interpretación por parte del Hussein. Por supuesto, amamos a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por supuesto, amamos al Hussein ibn Ali radiyallahu anhu arda. Por supuesto, al Hussein ibn Ali radiyallahu anhu es mejor que Yazid ibn Muawiyah radiyallahu anhu arda, pero también Muawiyah radiyallahu anhu es uno de los grandes sahaba, es uno de los jalifas de la historia del Islam. Hizo un esfuerzo, la umma vivió esa época, ¿no? difícil, la sobrepasó. Alhamdulillah, tenemos que seguir el trabajo bueno que hacía esa generación y seguir defendiendo los valores del Islam. Por supuesto, estancarnos en esos episodios tristes de la historia del Islam, y no ser artífices quizá de un renacimiento en todos los niveles hoy en día, y estancarnos en esa época realmente no aporta nada, ¿no? Inshallah, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con sus preguntas para resolverlas aquí. ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos de nuevo con ustedes. Si quieren llamarnos en directo, tienen el número de teléfono que aparece en pantalla, es el 9117302
51. Nos plantea una pregunta Fátima desde Madrid que no le quedó claro si mañana o pasado es Ashura. ¿Cuándo es en realidad aquí en España? Tenemos siempre las polémicas entre los países islámicos por el tema de la luna y todo esto, pues hay unos que va a ser mañana, como Arabia Saudí, por ejemplo, hay otros pasado mañana. Lo importante es la niyya, es la intención, como nos ha enseñado nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ciertamente las obras dependen de la niyya, de la intención que hacemos. Si la hermana hay una mañana o pasado, esta niyya será recompensada, inshallah. ¿Qué le recomiendas, hermano José? Que cada uno se rija acorde al calendario que sigue normalmente, ¿no? Aquí los hermanos en la península pues se rigen respecto a los temas que tienen que ver con el calendario islámico acorde al avistamiento de la luna en Arabia Saudí, según la televisión oficial. Hoy es 9 y mañana es 10. Lo recomendable sería ver ayuna hoy y mañana, o mañana y pasado, o simplemente mañana, ¿no? Y según el calendario de muchísimos países islámicos también, Marruecos, e incluso lo raro es que países del Golfo, ¿no?, que tienen frontera con Arabia Saudí, sí, hoy es 8 y en Arabia Saudí es 9. Sí. Lamentablemente no se entiende, ¿no?, esas diferencias. Los hermanos que no han ayunado hoy, mañana pueden ayunarlo. Si son de aquí, pues les cuenta como Ashura, inshallah ta'ala. Si siguen el calendario según Marruecos, pues mañana sería 9 para ellos y ayunarían el miércoles, inshallah. Lo más importante es la intención y la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala es infinita. Subhanahu wa ta'ala. Nos pregunta un hermano, dice, soy estudiante de universidad y este año para seguir adelante con mis estudios tengo que pagar la matrícula. Dado que no trabajo por mi cuenta y vivo con mis padres, mi hermano quiere ayudarme para seguir con mis estudios, dado que él sí que trabaja. Mi pregunta es si mi hermano me puede prestar ese dinero para pagar la matrícula, o ese dinero tiene que ir para las personas pobres o que se encuentren en una situación económicamente inestable. Su hermano le puede ayudar perfectamente y puede darle, ¿no?, ese dinero. Entiendo que habla de un dinero igual dedicado a los pobres, se refiere al zakat. Sí. Si él está en las condiciones de aquellas personas necesitadas, no tiene recursos, el hecho de estar viviendo con sus padres no puede sufragar esos gastos y necesita esa ayuda económica, dado que su hermano tiene que sacar el azaque y es una cantidad que le puede ayudar a solucionar el tema de la matrícula de sus estudios, es siempre más recomendable y loable, ¿no?, ayudar a los más allegados, a nuestros familiares. Si nos corresponde sacar el azaque y tenemos un familiar necesitado y tenemos otro necesitado que no pertenece a nuestro círculo familiar, es recomendable dársela a aquella persona más allegada y más cercana, porque tiene doble efecto, digamos, y cumple con varios objetivos: ayuda económica y cumplir con ese azaque, pero también afianza esos lazos familiares y fortalece, ¿no?, esos sentimientos de solidaridad familiar. Y es lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se establece que al-muqarrabuna aula es un principio no jurídico, que los más allegados son más merecedores de nuestra caridad, de nuestra solidaridad, de nuestra ayuda, de nuestro consejo, de nuestra da'wa, y sí, todo lo que es bueno siempre tenemos que tener en mente a las personas más cercanas a nosotros y sí, los que son de nuestro círculo familiar. Si es prestarle el azaque, no, dejar de dárselo, él no es una persona necesitada. Su hermano le corresponde sacar el azaque. En vez de dárselo a las personas que se lo merecen, prestárselo hasta que pueda y si lo devuelva. Aquí no, esto es un derecho de las personas necesitadas y tiene que ser dedicado a los merecedores de ese azaque directamente, y no se puede desviar a otro fin que no entre en el marco del azaque. Si no es azaque, es simplemente un préstamo. Un préstamo, por supuesto, se lo puede dar perfectamente, le puede ayudar, y luego pues, que acuerden las condiciones, ¿no?, de la devolución de esa deuda, siempre sin ningún tipo de usura ni intereses, por supuesto. Bueno, Sofía, nos pregunta la hermana Gema, nos dice: después de una operación estoy haciendo mi salat, es decir, su oración tumbada en la cama, inshallah mis rezos sean aceptados, pero cuando me reponga, inshallah en breve, casi un mes o un poco más me falta para poder arrodillarme y flexionarme, nos dice, ¿tendré que repetir estos rezos o ya no?
desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Sí, la verdad que sí. Pues pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que se ponga, pues ya, que se mejore lo más pronto posible, sabiendo que esta enfermedad es una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala. En estos momentos, como nos ha explicado nuestro amado y querido mensajero, estamos más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala que en ningún otro momento, que aproveche estos momentos. La dua y las invocaciones del enfermo serán respondidas por Allah subhanahu wa ta'ala. A los actos y las prácticas, el principio general es taqullaha mastata'at, como nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, pues a las prácticas según nuestra capacidad. No debemos hacer ningún esfuerzo que nos puede ser perjudicial, que la hermana está muy bien lo que está haciendo y después de ponerse, digamos, en condiciones óptimas de salud, no tiene que repetir nada. Al contrario, Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado este permiso y Allah subhanahu wa ta'ala ama de sus siervos que también acuden a sus permisos de la misma manera que hacemos también las cosas así obligatorias. Eso es un hadith en Allah. Sí, يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه, ¿no? Nos pregunta una hermana, Noemí, nos dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, quería haceros una pregunta que me pide mi suegra que os haga. Ella tiene su oro empeñado en el banco y quiere saber si de ese oro puede sacar zakats. Lo tiene desde hace más de un año. Un saludo y gracias. Entendemos, al empeñar, digamos, este oro, la hermana ha adquirido alguna deuda, entonces es una persona endeudada y las personas endeudadas no sacan el azaque porque no tienen esa solvencia, están necesitados de ayuda económica. Son receptores más que sacadores, ¿no?, de ese azaque. Pero aquí el empeño prácticamente es como un depósito, ¿no? Es como si dejas una deuda a una persona o si lo tienes guardado, ¿no? Pero dependerá de si vas a saldar esa deuda y al mismo tiempo saber la naturaleza de ese oro, si son simplemente joyas de adorno, joyas que suele utilizar como complementos, o si es un dinero, ¿no?, ahorrado, una inversión en oro para utilizarlo luego en cuestiones económicas, ¿no? Hay gente que compra joyas, se compra oro para esperar que suba su valor en el mercado, es una inversión, y luego pues utilizarlo en esas transacciones y beneficiarse de esa subida en el mercado. Y hay otras personas que lo tienen simplemente en adorno. Hay un debate entre nuestros sabios, pero la opinión del mismo, la opinión sólida, el oro que se utiliza para el adorno y las joyas, ¿no?, que utilizan las mujeres como complementos no entran en el azaque. En este caso la hermana no sacaría el azaque por ese oro empeñado. que nos preguntan otra pregunta acerca de las deudas también. Nos dice este hermano: quiero saber si las personas que tienen deudas grandes de dinero pueden ir al Hajj, no de banco, sino de familia, pero cantidades grandes. Es decir, la deuda no procede de un banco, sino es una deuda con familiares, ¿no? Pero hermano, el concepto básico del Islam es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra comodidad. Empeñarnos y buscar dificultades no es lo que nos aconseja el Islam. Siempre debemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que es para nosotros es fácil, cómodo, en los medios, en nuestra salud, en todo. Entender este concepto islámico es muy importante para hacer nuestra ibadah, para nuestros actos con dulzura y con felicidad. Por el otro lado, pues en las condiciones del Hajj, del peregrinaje, entra el istita'a, la capacidad. Y a la hora de explicar la capacidad, nuestros sabios primero lo han explicado por la capacidad económica. En este caso, si el hermano no tiene esta capacidad económica, queda exento de realizar el Hajj. Esto es importante, junto con las condiciones de salud y las condiciones de la seguridad en el camino. En este caso, el hermano, pues a nivel, jurídico, no está obligado porque no reúne las condiciones económicas. Sí. Sin embargo, nuestros sabios hablaron en un contexto, de ciertas condiciones. Se permite pedir préstamo a los familiares, no a un banco, para que quede muy claro, siempre y cuando con las condiciones de su solvencia, que puede, inshallah, devolver este préstamo.
Inshallah. Nos pregunta Semir una pregunta relacionada con la oración del viernes. Dice: Assalamu alaikum hermanos, este mediodía, después de Salat al-Jumu'ah, me pasó una cosa y quiero saber su opinión. Después de Salat hice 2 rak'ats de náfila, es decir, rak'ats o unidades de rezo voluntarias, y entonces cuando terminé se dirigió a mí el imam de la mezquita y me dijo que esa náfila es una falta, algo equivocado y que no debía hacerla. Y me dijo como dalil unas palabras del Corán que permiten que las exprese así: إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. Lo pone mal, pero sí, es el versículo de Surat al-Jumu'ah y nos pide consejo. Dice: ¿qué pensáis al respecto? Esa ley tiene otro contexto, no se refiere al tema de Salat al-Nafila en absoluto, sino habla de la historia de Surat al-Jumu'ah, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un año de hambruna y de mucha necesidad, estaba rezando con los sahaba radwanullahi alayhim, y estaban esperando la entrada de una caravana de comercio, ¿no? que contenía alimentos y contenía mercancía, ¿no?, importante y necesaria para Medina. Abandonaron el rezo y se fueron a buscar, ¿no?, la llegada de esa caravana, y dejaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí se estableció, ¿no?, la orden divina y la obligatoriedad de rezo del Jumu'ah y desocuparnos de nuestras tareas, de nuestras funciones, de nuestros trabajos y dedicarnos al rezo del viernes. Y una vez terminado el rezo del viernes, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Aquí, cuando terminemos la oración, que luego que cada uno de nosotros cumpla con sus funciones, con sus compromisos, y que volvamos a nuestras ocupaciones y a nuestros trabajos, pero durante el rezo tenemos que desocuparnos y abandonar toda tarea que nos pueda impedir la oración, salvo para aquellas personas que tienen excusas jurídicas. Respecto al tema del náfila después de al-Jumu'ah, hay varios hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este contexto. Tenemos el hadith del Bukhari, creo narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, que nos narra la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'da al-Jumu'ati hatta yansarif. فإذا انصرف صلى ركعتين. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no rezaba después del Jumu'ah hasta que se apartaba o hasta que salía, y rezaba 2. Esto lo interpretaron algunos sabios, de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante el viernes no reza sino hasta que llegue a su casa y rezaba 2 rakat después del viernes. Y tenemos el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que también es un hadith auténtico, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, que decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي 4. Que si alguien de vosotros quiere rezar después del Jumu'ah, que rece 4, 2 o 4 juntos. Aquí tenemos el hecho y tenemos el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también el hecho de decir Kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli hatta yansarif, algunos lo interpretaron de salir de su lugar de rezo, no rezar en el mismo dentro de la mezquita, pero eso aparte. No rezar en el mismo sitio donde ha rezado el rezo obligatorio, para que no se asemeje, para que no haya una confusión y se haga, digamos, una relación directa entre los 2 del Jumu'ah y el rezo de Ar-Ratiba o An-Nafila genérica. Entendido. Y hay algunos que dijeron que si reza en su casa, reza 2, pero si reza en la mezquita, rezaría 4. Y hay quien juntó entre las 2. Esta es la opinión de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, por ejemplo, y hay diferentes opiniones de las escuelas jurídicas. No ha incurrido en nada. No ha incurrido en ninguna falta. Sí está establecido el rezo del Nafila después del Jumu'ah, y es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tenemos dichos claramente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su práctica. Puede rezar 2, puede rezar 4, puede rezar 6, puede rezar 2 en su casa y 4 en la mezquita, puede juntar los 6 directamente y rezarlos en la mezquita o en su casa. El hecho es que rezar después del Jumu'ah sí tiene fundamento y sí pertenece a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esa alea no tiene nada que ver con este contexto. Quien se ha equivocado en este caso es esta persona es el que le ha indicado mal al hermano el hecho de que sea un error. Barakallahu fik. También nos preguntan, hermano Sofik, lo siguiente. Dice: Assalamu alaikum, soy Mohammed de Madrid y les quería felicitar por el programa
programa es muy útil resolver dudas sobre nuestra religión y les quería preguntar si las mujeres musulmanas pueden ir a las escuelas mixtas, y quiero decir con ello las escuelas donde se juntan hombres y mujeres. Muchas gracias y los quiero por Allah, y nosotros también le saludamos de igual manera. Que Allah le quiera. El debate de estudiar o estar juntos o mixtos, hay que matizar ciertos conceptos. Sí. Se suele siempre pues, mencionar la palabra ikhtilat, que sería la traducción de mixtos más o menos. Sí. Pero a la hora de estudiar los textos coránicos y los auténticos hadices del profeta Muhammad, no encontramos este término de ikhtilat. Es un término bastante, digamos, tardío, está muy usado, usado de una manera pues casi extrema, pues exagerada incluso. Sí. Pero si estudiamos la práctica, la vida práctica de los primeros musulmanes de la época desde el del profeta Muhammad hasta... vemos que hombres y mujeres estaban juntos en la mezquita, estaban juntos en la plaza pública, estaban juntos en el mercado, estaban juntos en las obras de la agricultura, estaban juntos en la guerra, en las ghazawat, esta guerra defensiva del profeta Muhammad. O sea, que no había esta segregación que algunas esto escuelas... es una exageración un poco de una manera casi reaccionaria. Lo que el Islam pues sí que ha puesto énfasis es la julwa, es la palabra de estar solos, un hombre y una mujer que pueden casarse, los dos entre ellos, en un lugar solo, y nadie los va a ver. Incluso el hadith de Abdullah ibn Abbas dice que el tercero de ellos es el mismísimo Satanás. Sí. Esta de una manera para evitar pues, consecuencias peores, para proteger al hombre y a la mujer, los dos. Sí. Todo lo que es la cultura, el honor, la reputación y todo esto. Respetar pues, lo que es estos miembros de esta gran familia musulmana. De ahí pues, estudiar juntos o mixtos en lo que vemos en los colegios o en las aulas, siempre y cuando pues, no hay jaula y no hay julwa. Y la julwa, gracias a Dios, no existe. Sí. Y aparte estamos en el mercado, estamos en la calle, estamos en todo. O sea que hay ciertos valores que ¿no? El concepto islámico de las relaciones son que realmente no hay una segregación como tal, pero sí que hay unos valores que gobiernan. Unos valores que el Islam pone como límite este concepto de estar a solas en un lugar cerrado y que nadie nos va a ver. Pero esto dentro de lo que es el Islam da toda la personalidad y toda la confianza al ser humano, sea hombre o mujer. Claro. No por menospreciar al hombre y mucho menos a la mujer, al contrario. Hay que tener esto muy digamos, claro. Entonces, en cuanto a... se habla de escuelas, se habla de universidades, e incluso hay personas que van a un extremo de no mandar a sus hijas a ciertas universidades porque dicen que eso es ilícito desde un punto de vista islámico. ¿Qué podemos aconsejarles a estos hermanos, ¿no? Yo creo que a las universidades se va para estudiar y a las escuelas se va para estudiar. Y la realidad es la que es, ¿no? Son lugares a los cuales acuden los diferentes géneros y cada uno con el interés académico que tiene. Y también tenemos ámbitos profesionales y tenemos ámbitos de la vida cotidiana. Aquella persona que le va a negar a una mujer ir a lugares de estudio mixtos tendría que también contemplar el no relacionarse con nadie en su vida cotidiana, no salir al mercado, no montar en un autobús, ni ir en un tren, ni ir en un avión, ni ir a un hospital. Claro. De ninguna manera. Sería algo ilógico, algo ya fuera de lugar y algo imposible, ¿no?, de aplicar y de alcanzar. Yo creo que tenemos que insistir sobre los valores, saber cada uno nuestros límites, tener los valores islámicos presentes, los valores humanos presentes también, el respeto mutuo, la etiqueta, ¿no?, la cordialidad, el buen comportamiento, los buenos modales, etc. Yo creo que ahí tenemos que invertir. Si tenemos miedo a ciertas prácticas o a ciertas tendencias que puedan afectar, ¿no?,
el carácter, la educación de nuestros hijos o de nuestro entorno familiar, tenemos que invertir en las cuestiones que tienen que ver con los valores, explicarle bien a nuestros hijos, a nuestras hijas, a aquellas personas también de las otras confesiones y otras ideologías también los límites que nos marca nuestra religión, para que nos impida relacionarnos con los demás, ¿no? Que la religión no sea un obstáculo, sino todo lo contrario, algo que facilita, ¿no? un valor añadido y esa cordialidad y ese buen trato y esa convivencia positiva. Barakallahu fik, con esto terminamos el espacio de consultas islámicas. Simplemente darle las gracias a ambos, a Tawfiq Sidedi, Barakallahu fik, gracias por todo, y a Mohamed Said, muchísimas gracias por tus aclaraciones, inshallah. Nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Que pasen una buena semana y que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا.